Saludos amigos, muchos de ustedes habrán participado o van a participar en estos días en las primeras comuniones de hijos, de familiares o amigos. Algo atípico, ¿verdad?, en esta época del año en que nos encontramos, porque no pudieron celebrarse esta pasada primavera por el COVID-19. En este programa que arranca ahora, les queremos mostrar imágenes de la celebración de primeras comuniones en una parroquia en Burkina Faso, que también tuvieron que aplazarse por esta pandemia. Los niños de esta ciudad de Kaya que están viendo estaban felices hace tan solo unos días cuando recibimos estas imágenes porque por fin recibieron la primera comunión. Estos niños han sufrido los efectos del COVID-19 y las graves persecuciones por yihadistas y bandas criminales que han provocado un aluvión de desplazados internos. Muchos de estos niños y sus familias se refugiaron en esta ciudad y así recibían por primera vez a Jesús. Uno de los que están viendo, uno de ellos es Etienne Sabadobo, de 14 años. En su pueblo destrozaron la iglesia y huyó como pudo con sus padres. Vimos matar sin piedad, aseguraba en este día de su primera comunión. Pero hoy recibo el cuerpo y la sangre de Cristo y esto refuerza mi fe. Son palabras textuales de este chaval de Burkina Faso. Bueno, pues con estas imágenes, con esta conciencia, reciben los niños su primera comunión. Y así arrancamos este programa de 13 en salida, perseguidos pero no olvidados, de ayuda a la iglesia necesitada. Donde aquí tampoco nos vamos a olvidar en este programa del doble dolor que están sufriendo los cristianos en Beirut, Líbano. Los efectos de la explosión del pasado mes de agosto y a continuación la presión que están sufriendo para vender sus propiedades, dejar su país, ser expulsados. Se lo contamos ahora. Bienvenidos. Bueno amigos, en Perseguidos pero no olvidados, hoy queremos hablarles de el Líbano, un país que ya el Papa Juan Pablo II calificó en una histórica visita allí como un mensaje. El Líbano no es un país, es un mensaje. Bueno, el pasado mes de agosto saben que la ciudad de Beirut, la capital, sufrió una grave explosión y que afectó principalmente a los barrios cristianos que estaban alrededor del puerto, que ya de por sí tenían una difícil situación económica, política, social. Bueno, pues vamos a ver cómo le está afectando precisamente a esta comunidad de cristianos en Beirut y en el Líbano. Y para contarnos pues todos los detalles de este interesantísimo país, pieza fundamental de Oriente Medio, nos acompaña hoy Musa Warde, que es un libanés residente en España. Bienvenido, Musa. Hola Raquel, gracias por la invitación. Bueno, Musa, ¿cómo es ahora la vida de los cristianos después de esta explosión que nos dejó a todos con la boca abierta el pasado mes de agosto, sabiendo además que donde ocurrió era principalmente el distrito donde vivían o donde vive la mayoría de esta comunidad maronita? Exacto. Lo que ha pasado con la explosión, exactamente que son los barrios de Gemmaise, Maremjail, Hermel, Carantina, son barrios básicamente cristianos, que ha sido una devastación, una pérdida primero de personas que vivían allí, que tenían todos sus hogares, sus trabajos en esta zona, como en la capital, y luego pues la pérdida material, que muchos han quedado sin domicilio. Hablamos de 200.000 hogares destruidos completamente. Y luego, si vamos un poco más allá de la explosión, pues muchos hogares están sin ventanas, sin puertas, unos daños colaterales por la onda expansiva, ¿no? Y pues la gente está viviendo con mucho dolor, el dolor de la pérdida, el dolor de no poder reconstruir porque no tienen posibilidad, con una crisis enorme.
falta de apoyo a las comunidades cristianas en el Líbano. Ahí todos viven de apoyo de otros países, los chiitas de Irán, los sunitas de Arabia Saudí. Los cristianos en este momento pues le faltan un poco de apoyo para poder seguir en esta tierra. Esas imágenes que están viendo, que lo sepan todos ustedes, la mayoría son los barrios cristianos de Beirut. ¿Tu familia vivía cerca? ¿Tenías amigos afectados o tienes amigos afectados por lo que ocurrió? Exacto. Mi familia vive como a 6-7 kilómetros. Mi familia ha tenido daños materiales por la onda expansiva. Amigos han sufrido daños. Mi hermano, por ejemplo, mis dos hermanos que trabajan en el puerto, camioneros en el puerto de Beirut, justo en la hora de la explosión venían de salir de ahí y pues lógicamente han perdido sus trabajos, sus camiones. Amigos pues siguen con este shock de esta explosión. Un amigo de la familia pues ha tenido lesiones graves en el cerebro, está todavía en el hospital, no puede conocer a su entorno, no puede conocer a la gente y así mucha gente, aparte de la pérdida de los muertos que ha sucedido en esta explosión. 200.000 familias, ¿no? O sea, 200 muertos 200 hasta el día de hoy. Fallecidos. Los números van creciendo porque hay 6.000 heridos. 6.000 heridos, algunos graves y algunos mueren, algunos pueden sobrevivir. Todos los días hay nuevo recuento de este doble atentado. Y como digo, cientos de miles de familias que están ahora mismo viviendo... Exacto, sin hogares, sin recursos. Hay que enfocar que no hay recursos porque no pueden reconstruir, porque no pueden tener... Si tienen algún ahorro en los bancos, no son capaces de retirarlos. No pueden. Bueno, ahora seguimos con Musa Warde, el libanés natural de Beirut, que tiene toda su familia en esta parte afectada por la explosión del pasado mes de agosto. Y ahora nos vamos a ir con una conexión con directamente el padre Guillem Brut de Remur, que se encuentra en la parroquia de San Miguel. Nos conectamos con él, que además es rector del seminario Redentoris Mater de la capital de Líbano, que nos cuenta de primera mano, ahora mismo, cómo está la situación allí. Bienvenido, padre. Hola Raquel, encantado de estar aquí. Claro, en medio de todo este caos del Líbano, pero contento de poder dar una noticia sobre la gente que está mirando este programa y que pueda entender un poco lo que es este país y la importancia que han los cristianos en esta región del mundo. Muchísimas gracias. Según la parroquia cristiana de San Miguel en Beirut, fue especialmente dañada. Allí trabaja además uno de los sacerdotes, el padre Lía. ¿Cómo vivieron estos momentos? Nosotros, uno de los curas que salió de nuestro seminario es el párroco ahí, que es la parroquia que fue más tocado por la explosión, porque toda su parroquia está alrededor del centro donde explotó. Y claro, después de esta explosión, toda esa parte ha llegado a ser como una ciudad fantasma, porque todos pensamos que fue destruida, ¿no? Es que los palacios se quedaron la mayoría, algunos fragilizados, unos, dos caídos, pero pocos. La mayoría se quedaron en pies, pero vacíos, porque se explotaron todos los vidrios, las puertas, y al interno, con el soplo de la explosión, se destruyó todo los muebles y tal. Entonces tú entras en este barrio, que era un barrio tan vivo, y encuentras una ciudad fantasma, con la gente que había muertos en la parroquia, casi, creo que más de la mitad de los muertos son de la parroquia de este cura. Los muertos de la parroquia del padre Elías. Bueno, a pesar de que la Iglesia Católica es minoría, ¿de qué manera está liderando, si lo está haciendo, que seguro que sí, la reconstrucción poco a poco de estos barrios? Muchos NGO vinieron para ayudar, pero estaba un problema de coordinación. Y eso fue una cosa muy importante. La iglesia hizo como un colante, porque ellos conocían la realidad, conocían las personas. Entonces fueron uno de los primeros que fueron contactados por las NGO para dónde queremos, dónde hay que ir, fue como una base para el trabajo. Y este cura, junto a la diócesis, que hace un trabajo enorme también, la diócesis de Beirut, maronita,
hicieron un sistema de inscripción, así que todas las familias que tenían daños se inscribían y ellos mandaban las varias NGO, algunos que son especializados para la ayuda médica. Entonces, lo que tenían necesidad médica se escribían y dice, tienes que visitar Los otros que tenían solamente por el vidrio, puertas, había que... así casi, poco a poco coordinaron un trabajo impresionante de conexión entre la NGO. ¡Wow! ¡Qué trabajo! Efectivamente. Y además es que la ayuda que están proporcionando los cristianos no es solo para los cristianos, es como siempre para todos, ¿no es así? Ahora estamos empezando a visitar todas las familias, dando no solamente una ayuda, sino también una visita, una presencia, una palabra para ayudarlos, para animarle y ver las necesidades. Entonces es un trabajo capilar. Y el párroco me decía, mira, Buna, yo ahora conozco todos mis parroquianos, aún los que no son, porque todos los habitantes musulmanes o de otras confesiones, ahora conocen del Padre Elías, porque él pasa el día pasando de casa en casa, de casa en casa, de casa en casa y entrando. Muchísimas gracias, Padre Guillem, por todo su trabajo en el Líbano desde esta parroquia de San Miguel, y además rector del Seminario del Redentoris Mater en Beirut. Muchísimas gracias por todo el trabajo que están haciendo. Muchas gracias por haberme escuchado. Disculpa por mi español, que a veces es un poco hesitante. Y rezad por nosotros, por el Líbano, por los cristianos. Y ser a nuestro lado no es solamente ayudándonos económicamente, pero también con sus oraciones, su presencia llena de amor y de consideración. Hasta luego. Hasta luego, Padre. Por supuesto que no nos vamos a olvidar de los cristianos de Beirut, de los cristianos del Líbano. Bueno, hemos visto mucha desolación, una ciudad fantasma, las iglesias totalmente destrozadas, las familias cristianas pasándolo muy mal. ¿Cómo es la fe? Tú que tienes ahí a tu familia y a tus amigos. Ante esta nueva situación, ¿quién es para ellos Jesús? ¿Cómo se están levantando entre esos escombros? Pues para mi familia, para muchos cristianos, siguen creyendo en Dios Redentor, ¿no? El Salvador, el único Salvador. Pues en estos momentos hay más fe dirigida al Dios que les va a sacar de esta crisis enorme. Y también piden siempre un milagro para poder salir de la situación que siempre va complicándose. La fe la viven con las pérdidas, la viven con los enfermos, la viven con la crisis que no pueden comer, muchas veces no pueden ni comprar ni leche, no pueden ni ir a tomar, a comer carne, a tomar tiempo con sus amigos fuera, no pueden permitirse lo básico de una vida tranquila. Muchas familias ya están sufriendo y aún así dan gracias a Dios. Aún así dan gracias a Dios, a pesar de que, ahora vamos a contar otro punto muy importante que nos está conociendo aquí en Occidente, es que estos barrios destrozados, donde en teoría tendrían que volverse a reconstruir, está habiendo muchísima presión para que los cristianos vendan las tierras, vendan sus propiedades, y eso supondría, confírmame, Musa, el fin de la presencia cristiana en la capital del Líbano, en Beirut. Por desgracia, se ha oído ya hablar de varios afectados por la explosión que le han ofrecido dinero para comprar sus pisos. Como allá no pueden pagarse el dinero para reformar, para rehabilitar sus domicilios destruidos, para vender sus pisos y así podrán ir a vivir en otro sitio. Y indirectamente lo que está sucediendo es que estas personas cristianas se ven obligadas a abandonar su tierra, la ciudad, la capital Beirut, dejar todo lo que tienen de siglos de cultura y de convivencia en esta zona para irse a otro lugar. Entonces, en este momento, lo que sucedió, una reforma que vino del gobernador de Beirut, que es un cristiano, promovida por diputados cristianos, una reforma que dice que no se puede vivir cualquier piso de los pisos afectados... Vender cualquier piso de los pisos afectados por la doble explosión. Porque, para que nos entiendan, ¿qué mensaje sería para el Líbano y para todos los cristianos de Oriente Medio si el único país de esta región con mayor número de cristianos, como es el Líbano, los maronitas, ¿no? Se empiezan a ir en estampida?
el mensaje sería se acabó el cristianismo, ¿no? Exacto. La caída del Líbano para los cristianos de Oriente, de Levante, los levantinos nos llamamos, será el final de los cristianos de esta zona, será el final de los cristianos del resto del mundo, porque a partir de ahí van creciendo la radicalización de los musulmanes, la nueva forma de vida musulmana que va a propagarse en todo el mundo con la fuerza, impidiendo la vida de la libertad, la vida religiosa que conocemos. Para nosotros es muy importante que podamos seguir en el Líbano, que las familias pueden seguir allí. Sobre todo porque los cristianos en esta tierra son como amortiguadores entre los musulmanes, evitan los conflictos, hacen como mediadores, evitan los problemas, comunican entre las distintas confesiones donde hay problemas y van solucionándola. Eso ha sido el mensaje de hace mucho tiempo de los cristianos en esta zona. Ese es el mensaje del que hablábamos de Juan Pablo II, que el Líbano era un mensaje además de un país, ¿no? En el encaje de civilizaciones, de religiones, ¿no? Entre los chiitas, los sunitas, los maronitas, había hasta el momento convivencia, ¿no? Y era la gran riqueza que podía aportar, ¿no? Exacto, no solo esto, los cristianos también son los interlocutores de Occidente. Es decir, siempre que ha habido crisis en Medio Oriente, unas pandemias, unos problemas graves, fueron los cristianos que han ido hacia Europa, hacia Occidente, a pedir la ayuda, el apoyo en estos momentos. Siempre han sido ellos que daban esta mano a la entrada de ayudas desde fuera. Como decimos siempre, aunque sean minoría, los cristianos en Beirut, en Líbano, en cualquier rincón del mundo, son fundamentales para la estabilidad, la convivencia y la paz de su país y de la región. Y saben ustedes que en este país, pues estos cristianos han tenido siempre una fe enorme, grandísima, a pesar de todas las dificultades. Esta es la última. La penúltima fue la pandemia del COVID, hasta que llegó la explosión. Ha habido guerras, ha habido todo tipo de conflictos. Bueno, pero tienen una especial devoción a Nuestra Señora de Jarisa, esta patrona que desde lo alto siempre bendice a Beirut y bendice a todo este país. Aquí les traemos varios de los testimonios de cómo ellos mismos, estos libaneses, recuerdan cómo fue el momento de la explosión y cómo se aforraron a sus rosarios en ese momento y pidieron ayuda a su Virgen. El día de la explosión estábamos en el salón con nuestra hermana mayor, Amélie. Todo empezó a temblar y vimos el humo de la explosión llegar desde el puerto en forma de tornado. En el pánico, la única cosa a la que nos aferramos eran nuestros rosarios y empezamos a rezar en el parque. Luego encontramos a nuestros padres sanos y salvos. Tengo una amiga que se iba a casar el 4 de agosto en Beirut, pero se retrasó la salida del apartamento y a la hora de la explosión se encontraban en la entrada de su edificio con unos 30 invitados en vez de estar en su coche que hubiera explotado. Vivo a 400 metros del puerto. Acababa de volver a casa cuando tuvo lugar la explosión. La fachada de cristal estalló en millares de proyectiles. Gritando, invoqué a la Virgen, como otros muchos libaneses en ese momento. Me pongo de pie, ensangrentado, pero estoy vivo. Busco a mi mujer y a mis hijos esperándome lo peor. Milagro, estaban ilesos. Voy a dar testimonio de lo que pasó con mi madre la noche del 4 de agosto de 2020, cuando la explosión destrozó toda la casa por completo. Nada estaba en su lugar. Mi madre se salvó milagrosamente. ¿Por qué? ¿Cómo? Estaba en su sillón rezando el rosario como cada tarde a las 6. Preciosa la Virgen de Jarisa y la devoción que tienen todos los libaneses a esta Virgen. Bueno, este sufrimiento que estamos viendo hoy, conociendo más que viven los cristianos y toda la población del Líbano, la verdad no ha pasado desapercibido para el Papa Francisco. Por eso ha recordado en varias ocasiones que el Líbano efectivamente es un mensaje para todo el mundo. Conectamos ahora con la directora de contenidos de 13 Televisión, Irene Pozo, que nos recuerda estas palabras y este mensaje del Papa. ¿Qué tal, Raquel? El Papa Francisco, al conocer la terrible tragedia ocurrida en Beirut, se dirigía al país tremendamente conmocionado por la noticia.
haciendo un llamamiento a todos los componentes sociales, políticos y religiosos a trabajar juntos para superar la crisis. Justo un mes después de la tremenda explosión que golpeó la ciudad de Beirut, convocaba esa jornada de ayuno y oración y afirmaba que el Líbano no podía ser abandonado en su soledad. Fue durante la celebración de la Audiencia General de los miércoles, donde recordó que el Líbano es un modelo de convivencia y tolerancia único en la región y que eso no puede perderse. Con palabras de esperanza hacia la población, el Santo Padre pedía a la Iglesia libanesa que estuviera cerca de su pueblo, porque es importante que no se pierda la presencia cristiana en este país, donde conviven cerca de una veintena de denominaciones religiosas. Decía el Papa, durante más de 100 años el Líbano ha sido un país de esperanza. Los libaneses han mantenido su fe en Dios y han demostrado su capacidad para hacer de su tierra un lugar de tolerancia, respeto y convivencia único en la región. El Líbano representa algo más que un Estado, es un mensaje de libertad, un ejemplo de pluralismo tanto para el este como para el oeste. Por el bien del país, pero también del mundo, no podemos permitir que esta herencia se pierda. Pero no olvidemos que son varias las ocasiones en las que el Papa se ha dirigido precisamente a este país, al Líbano, que lucha contra una difícil crisis económica y social agravada ahora también por la pandemia del coronavirus. Muchísimas gracias, Irene. Musa, además de esta explosión, como decimos, de la pandemia, de la crisis económica, la corrupción del país, la situación absolutamente desbordada por todos los refugiados de Siria, creo que es más de un 30% de la población del Líbano es extranjera. Además de todo esto, los cristianos sufren una injusta discriminación, en cierto modo, ¿no? No pueden llegar a determinados estatus en la sociedad, ¿no? Exacta. Esta discriminación empezó ya en los años 90 con los acuerdos de Taif que pusieron fin a la guerra del Líbano. En estos acuerdos lo que ha pasado que el presidente del Líbano, que siempre ha sido un presidente cristiano, tenía los poderes, las autoridades que le permitían gobernar el país. En estos acuerdos se pasaron la autoridad al Consejo de Gobierno, a su primer ministro, que es de rito sunita. Entonces, de ahí los cristianos empezaron a sufrir una pérdida de presencia, una pérdida de poder, de representación. Hasta el presidente del Líbano ya no es elegido por pueblo, sino nominado por los mismos ministros, diputados, por los mismos diputados del país. Entonces, los cristianos poco a poco van perdiendo la confianza que pueden representarse, de poder trabajar. La cuota en los trabajos, los puestos del país, de lo alto rango del país, ya lo van perdiendo. Los cristianos poco a poco se sienten discriminados y empujados a ir a buscar trabajo y vida en otros sitios. Además, en tu carnet de identidad ponen exactamente, en el DNI ponen exactamente, por ejemplo, si soy greco-católico, si soy maronita, si soy sunita, si soy chiita. Y eso también hace una discriminación a la hora de buscar un trabajo, a la hora de ir a hacer un trámite. En los pequeños detalles, esta discriminación religiosa aparece. Bueno, pues está claro que nuestros cristianos, nuestros hermanos, nuestros amigos del Líbano quieren ser ciudadanos de primera, no quieren ser discriminados, quieren tener la misma igualdad de trato que el resto de sus compatriotas. Y bueno, además están sufriendo ahora pues el gran zarpazo de esta crisis con la explosión. Y para evitar que esta presencia cristiana desaparezca de Beirut, del Líbano, de toda la región, como estamos comentando, la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada se ha puesto manos a la obra y ha lanzado una primera campaña de ayudas que Glai Casmonel, a continuación, Glais nos va a comentar los detalles para sostener como se pueda estos cristianos allá en el Líbano. Glais. Así es, Raquel. Por supuesto que no se ha quedado impasible. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada está ahora más que nunca cerca de las víctimas de esta catástrofe en Beirut y lo hace a través de una campaña de emergencia, una campaña que cuenta con una ayuda inicial de unos 250.000 euros. Aquí lo vemos. Y con este dinero pues van a proveer de paquetes de alimentos a las personas necesitadas. Cada paquete tendrá una gran variedad, tendrá lentejas, garbanzos, arroz, aceites, productos enlatados, leche y otros muchos. Y esos paquetes irán destinados a 5.880 familias que han sido afectadas por esta explosión. Por supuesto que Ayuda a la Iglesia Necesitada se une al Papa Francisco y nos pide que recemos por las víctimas, por sus familias y por todos los que sufren por esta grave crisis en Beirut. Muchísimas gracias, Glais. Musa.
Tu país necesita ayuda, ¿no? Claro. No nos olvidamos de ellos. ¿Qué mensaje trasladarías a todos los españoles que nos están oyendo y que quizá del Líbano sepan muy poco y de todo lo que está pasando en tu país? Que la situación, sabemos que en el mundo pasamos una situación, una crisis enorme, que todos sufrimos, pero siempre damos las gracias a Dios de seguir vivos. Y pensad que siempre hay personas que viven en situaciones peores y que ahí tenemos que pensar que nosotros vivimos y tenemos este don de Dios. Pues muy bien, pues con esta reflexión nos quedamos, Musa, efectivamente. Todo es un don de Dios y esperemos ahora que lo desborde sobre el pueblo libanés, que en este momento nos necesita. Pues muchísimas gracias, Musa Wardeh, libanés de Beirut, residente en España, por abrirnos la puerta a este pequeñísimo pero gran país que es el Líbano. Muchas gracias. Muchas gracias, Raquel. En fin, del Líbano nos vamos ahora a otro espacio de este programa de Perseguidos pero no olvidados, de 13 en salida, de ayuda a la Iglesia necesitada, porque siempre tenemos un minutito para abrir los ojos y para aprender a mirar, para acercarnos al arte con nuestro experto y amigo Carlos Colom, que en estos momentos nos va a comentar un interesante cuadro del martirio de los hermanos hospitalarios de San Juan de Dios. Adelante, Carlos. Hola artistas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me alegro muchísimo de saludaros hoy. Hoy os traigo un cuadro precioso, es un cuadro del siglo XX y conmemora el martirio de los 24 hermanos hospitaleros de San Juan de Dios que fueron martirizados durante la Guerra Civil Española en la ciudad de Granada. Vemos como el artista ha escogido unos colores muy suaves, muy alegres, para denotar eso, la alegría del martirio. El martirio no tiene por qué ser algo siniestro, algo triste, sino que es ese sacrificio por amor. Igual que Cristo, nuestro Señor, murió en la cruz, se sacrificó también por ese amor. Vemos a los 24 hermanos agolpados alrededor de una escalera en cuya parte más baja hay una palma, el símbolo del martirio. Esa escalera simboliza la subida al cielo y vemos que termina en una especie de arquitectura, como una galería, que es la entrada al cielo. Digamos, la escena se ve cortada por una cruz. Esta cruz simboliza la cruz del Señor y unos brazos abiertos que son los de San Juan de Dios, acogiendo en el cielo a estos 24 hermanos. En el mismo centro del corazón de San Juan de Dios y de la cruz hay una granada que simboliza, pues eso, la ciudad de Granada donde fueron martirizados estos hermanos, una palma, otra vez el martirio, una cruz y una corona de espinas que simbolizan el sacrificio de nuestro Señor en la cruz. Pues nada, espero que os haya gustado mucho, tanto como a mí, y os veo otro día, ¿de acuerdo? Venga, hasta la semana que viene. ¡Hasta luego! Hasta luego, Carlos, hasta la semana que viene. Bueno, pues de una imagen, de un cuadro, nos vamos a la fotografía que cada semana nos trae Glaís, de una instantánea de la iglesia pues necesitada, la iglesia pobre, la iglesia de las periferias, la iglesia que no sale en los medios, a veces perseguida, otras veces simplemente marginada, que sufre, que tiene su dolor, pero que queremos detenernos para aprender y tocarnos a través de ellas. ¿Qué nos traes esta semana, Glaís? Pues hoy, Raquel, te traigo una imagen que me parece impresionante. Se trata del padre Clamajibé, que es vicario de la catedral y capellán del hospital principal del SAR. Y es una imagen de su visita al hospital allí durante la pandemia del coronavirus. Vemos esa mano imponiendo su bendición sobre una de las pacientes y me gustaría que me dijeras qué te parece esta imagen que te he traído hoy, estas imágenes. Pues que la presencia de Jesús entra hasta en estos hospitales más paupérrimos del mundo, que es verdad que se ve dolor, que es verdad que se ve pobreza, pero mucho más grande es la presencia de Jesús que le pide la bendición, ¿no?, de esta pobre mujer que seguramente estará afectada, ¿no?, por el COVID-19, ¿verdad? Así es, y que hay una iglesia que no tiene miedo a nada, que allí en los lugares más necesitados pues tiene su presencia, tiene esa intercesión, ¿no? Él es instrumento de Dios, sobre todo para las personas más necesitadas, en este caso allí en el Chad. Y bueno, sucede allí, pero sucede también aquí en España y en otros muchos lugares del mundo. Yo creo que es una imagen que también nos da una vista de la presencia de la Iglesia en todo el mundo, ¿verdad? Sobre todo en estos tiempos difíciles. Y ahora que vamos a los centros de salud o que pensamos en nuestros sanitarios, bueno, así es un hospital.
y así entran los sacerdotes para dar paz y consuelo, como hace siempre la Iglesia. Y yo creo que también, además de rezar por los sanitarios que cuidan de los enfermos, pues también tenemos que tenerlos a ellos presentes, ¿no? A los sacerdotes que les acompañan también de manera espiritual, que es una forma de llevarle el Espíritu Santo. Son que ellos los médicos del alma, los médicos del alma, nuestros sacerdotes en todo el mundo. Muchísimas gracias, Glais. Siempre es un placer. Bueno, ahora nos vamos directamente a conocer el repaso de la actualidad, las noticias más llamativas para nosotros, no para los medios de comunicación generalistas. Aquellas historias, hechos relevantes que no aparecen en ningún medio de comunicación, pero que, como siempre, nuestro compañero y amigo Álvaro de Juana nos recoge estas noticias de esta Iglesia que sufre, que celebra, que vive en todo el mundo, y aquí se las traemos. Hemos contado muchas veces aquí en 13 que los migrantes y refugiados son uno de los pilares del pontificado de Francisco, y este domingo se celebra su jornada para recordar uno de los principales dramas del siglo XXI. La jornada lleva por título "Cómo Jesucristo obligados a huir", y el mensaje que el Papa ha dedicado se centra en el cuidado pastoral de los desplazados internos. En el texto, Francisco nos invita a recordar que Jesús también fue un refugiado, que se vio obligado a huir y que por eso está presente en cada uno de ellos, en cada uno de los migrantes y de los refugiados. Seguimos hablando del Papa porque se cumplen 5 años ya de uno de sus viajes más importantes, Cuba, un viaje fruto de la vuelta de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba gracias a la intercesión del pontífice. En septiembre de 2015, Francisco visitó el país tan solo unas horas en su camino a Estados Unidos. En la Plaza de la Revolución de La Habana presidió una misa y después visitó en privado a Fidel Castro. Por cierto, que por primera vez la televisión cubana retransmitió la misa en honor a la Virgen de la Caridad, patrona de Cuba, el pasado 8 de septiembre. Más noticias: los cristianos de Siria cuentan con un nuevo plan de ayuda gracias a ayuda a la Iglesia necesitada. Más de 20.500 familias se verán beneficiadas por este plan de emergencia, que tiene como objetivo paliar la situación financiera de las iglesias locales que debido a la pandemia se encuentran al límite. Madre mía, la situación de Siria con la pandemia del COVID-19. Bueno, ahora en este momento nos vamos a conectar con la sede de ayuda a la Iglesia necesitada, con Josué Villalón. Tomen nota, porque nos va a traer las próximas citas en toda España de esta fundación, en la que pueden unirse con nosotros para rezar por los cristianos perseguidos. Un saludo, Raquel, un saludo a todos los seguidores de este programa 13 en salida, perseguidos pero no olvidados. El cáliz de Caracos, un cáliz profanado por los yihadistas del Estado Islámico, acaba de visitar la diócesis de Málaga. El pasado 16 de septiembre estuvo en el pueblo de Antequera, donde participó en la Eucaristía en honor a la patrona Santa Eufemia. También el 17 de septiembre visitó la parroquia del Buen Pastor en Málaga, y la acogida ha sido muy numerosa. Desde aquí, un agradecimiento por el afecto, por las oraciones por los cristianos perseguidos delante de este objeto que la verdad que impresiona, ese cáliz con un agujero de bala tiroteado por los yihadistas. Nuevas fechas y nuevos eventos, como siempre, en la web ayudalaiglesianecesitada.org. Muchísimas gracias, Josué Villalón. La de frutos que está trayendo este cáliz rescatado de estas iglesias de Irak, exactamente de Caracos, en el valle de Nínive, donde los yihadistas, pues usaban las iglesias como centros o campos de entrenamiento cuando en el 2014 se intentó expulsar a los cristianos de Irak. Está trayendo mucho bien en el sur de España este cáliz de Caracos. La verdad es que nuestra fe necesita ver, tocar y ver con nuestros propios ojos señales como esta. Y eso es lo que pretendemos aquí en este programa cada semana, traerles las personas, hechos, testimonios que están sucediendo en estos momentos contemporáneos a nosotros, de la fe encarnada en el siglo XXI y del dolor dado por Jesucristo. Ya saben que todos los martes, después del cascabel, tenemos aquí una cita con la Iglesia discriminada, marginada,
perseguida, a veces hasta la muerte, a través de ayuda a la Iglesia necesitada. Hasta el próximo martes pueden seguir toda la actualidad, todas las noticias, todos los vídeos, todos los proyectos, todas las historias, todos los testimonios. Ay, madre mía, en nuestra página web ayudalaiglesianecesitada.org, o nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Tenemos perfiles, búsquenos en Facebook, en Twitter, en Instagram, unas fotografías preciosas como la que nos ha traído esta semana Gladys Carbonell. O también pueden llamar al teléfono de Madrid al 91 725 92 12, 91 725 92 12 y unirse a esta aventura de sostener a nuestros amigos y hermanos que sufren por su fe. Hasta entonces, hasta el próximo martes, que pasen una feliz semana, amigos.